Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy vamos a jugar The Black Pepper Crew, un juego táctico de estrategias por turnos desarrollado por KijiPixel, en donde tendremos diferentes misiones con diferentes recompensas que luego podremos utilizar para seguir avanzando de misión en misión. Esta demo que me dieron es una versión que aún no está disponible, por lo que si ustedes juegan la versión de Itch.io, que será la que les deje en la descripción, puede que noten diferentes cosas o encuentren más bugs. De hecho, yo encontré uno bastante bueno que estimo que a estas alturas está resuelto o lo están arreglando. Cuestión que nosotros vamos a manejar un escuadrón de animales quienes tendrán habilidades especiales donde nos harán pensar de forma estratégica el cómo ir ejecutando las acciones como si de un juego de ajedrez se tratara. Pasaré a presentar uno por uno e ir explicando sus habilidades. Primero tenemos a Loke, el mapache ágil. Este muchacho tendrá tres acciones, las cuales son moverse, lanzar una patada, el cual empujará a un enemigo o un casillero más atrás, y si colisiona contra algo le quitará una vida extra, y la habilidad de cambiar de posición con alguien que esté a su lado. El siguiente es Thelonious, un pato boxeador que se puede mover, puede dar un puñetazo tan fuerte que puede mover a un enemigo o un casillero, y al igual que Loke, si choca contra otro objeto, se le restará un punto de vida extra. Y podremos utilizar la lengua para atraer objetos, enemigos y aliados, una función muy buena para mantener distancia a los enemigos de los aliados o simplemente para atraer un enemigo y eliminarlo de forma rápida. Nos faltan dos y ahora viene Ophelia, una gatita que se mueve demasiado rápido para los enemigos, podrá avanzar bastantes casilleros e incluso podrá desplazarse de forma diagonal, lo que le permite saltear objetos, aliados y enemigos, y por si no fuera poco podrá realizar daño a un enemigo y posicionarse en el siguiente bloque, aunque si el enemigo está sobre una pared no podrá atacarlo. Y nos falta el último, esta gallina que se llama Bit, y tan gallina que si te la acercas demasiado te va a electrocutar, y hará que en el siguiente turno no puedas atacar, y si toma bastante distancia te podrá disparar con su pistola, manteniendo distancia y realizando un punto de daño. Ahora presentados los personajes voy a mencionar algunos equipamientos que nos dan para comenzar nuestras misiones. Tenemos vendajes y una jeringa de resurrección para curarnos luego de terminar un escenario, o revivir a un personaje en caso de que haya caído en combate. Tendremos diferentes chalecos para soportar más golpes y evitar que nos quiten vida, y luego tendremos diferentes objetos como minas explosivas, shurikens y otras mejoras que modificarán las estadísticas de nuestros personajes en plena partida. Antes de seleccionar los objetos e integrantes del equipo tendremos que seleccionar el objetivo con la recompensa y por dónde entraremos, siendo estos lugares con más o menos dificultades según la rareza de los ítems que puedan llegar a dropear. Ahora ya sabiendo todo esto vamos a pasar a la parte del combate, y cuando comience la partida tendremos que posicionar a nuestro equipo de forma que nos resulte cómodo el comenzar a hacer las acciones. Una vez colocados, la partida comenzará y nosotros podremos realizar las acciones que necesitemos o directamente pasar el turno, para esperar a que la máquina haga sus movimientos. Y ahora en un movimiento de rapidez yo mismo voy a hacer mi movimiento y les voy a pedir que si les está gustando este video se suscriban al canal y dejen su poderoso me gusta. Además lo pueden compartir con más gente para que lleguen al canal y nosotros podamos seguir creciendo. Y sobre los movimientos del juego, todo será cuestión de ir pensando en una estrategia la cual nos permita eliminar a los enemigos y evitar perder la mayor cantidad de vida posible. Los enemigos también contarán con sus movimientos, desconozco si cuentan con objetos como nosotros podemos utilizar, pero al principio será sencillo eliminarlos, luego la dificultad irá aumentando de forma gradual hasta que lleguemos al jefe, y cuando lo derrotemos la misión acabará y nos darán la recompensa que indicaba antes de comenzar la misión. Las partidas son dentro de todo bastante rápidas, y tenemos un número el cual irá descendiendo hasta llegar a 0, y cuando llegue a 0 aparecerán nuevos enemigos, los cuales tendremos que eliminar para completar la misión. Si nuestros 4 soldados caen en combate perderemos la partida teniendo que comenzar la misión desde cero. Y esto es todo lo que tenemos en cuanto a jugabilidad. Para destacar tenemos varios aspectos del juego, desde el diseño de los personajes que están muy buenos, el pixel art que se ve muy bien, la ambientación de cada escenario y la banda sonora que le han colocado que está muy buena. Le pregunté al desarrollador sobre futuros agregados que tendrá el juego y me comentó que podremos contratar a más personajes, podremos tener más armas, realizar diferentes combinaciones de equipos, más tipos de ítems y que el juego contará con una historia. También posiblemente tendremos una base donde podremos administrar los personajes, los ítems y buscar misiones, así como hablar con diferentes NPCs. Si te gustan los juegos tácticos de estrategias por turno, entonces este es uno de los que vas a tener que tener en cuenta. Y me olvidé
olvidé de mencionar que ciertas cosas se van a generar de forma aleatoria. Ahora sí, vamos finalizando con este video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y dejar su poderoso me gusta. También agreguen a la wishlist los juegos de mis Patreons, quienes son AdWars, juego multiplataformas donde cada nivel tendrá un género de juego diferente, e Illuminaria, videojuego de gestión de recursos, donde controlaremos a varios robots para crear bases y recuperar la luz que se ha perdido en el mundo. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.